Shabbat Shalom Lekulam, Hanukkah Sameach. Estamos en fiesta en conmemoración de Hanukkah. Y quería explicarle por qué es una conmemoración Hanukkah. ¿Qué se refiere? ¿Qué aspecto, qué dimensión tiene Hanukkah? Tiene muchas, se lo puedo asegurar. Pero hay muchas incógnitas. Hay personas que capciosamente, por tener una primicia de ignorancia, han cuestionado lo que es la conmemoración de Hanukkah. Otras personas lo han hecho porque están en un sistema religioso, otras porque están pensando en las fiestas de Levítico 23, que sí son las principales y las predominantes. Y otros, muchos más cuestionamientos que vienen de diferentes ángulos. Pero queríamos explicar de dónde viene la palabra Hanukkah primeramente. O sea, cuál es la etimología de la palabra Hanukkah. Hanukkah viene de la palabra, es la traducción del español dedicar, dedicación. En sí la palabra Hanukkah significa dedicación. Entonces cuando vemos en el Nuevo Testamento, o el mal traducido Nuevo Testamento, que su nombre real es el Brit Hadashah, vemos que la palabra dedicación se encuentra en Juan 11:22, Juan 10:22, perdón, Juan 10:22, donde dice, era invierno y Yeshua se encontraba en la fiesta de la dedicación en los pórticos del templo, en los pórticos de Salomón, que es la parte donde una parte que se le decía de esa manera del templo de Herodes, que se le llamaba los pórticos de Salomón, que era algo que se quedaba del templo, del primer templo. Entonces quería explicar que la palabra, principalmente la palabra Hanukkah, significa dedicación. Hay una canción que se canta en Hanukkah que dice Hanukkah HaMizbeach. Hanukkah HaMizbeach, esa expresión Hanukkah HaMizbeach no es del Brit Hadashah, o como le dice en el Nuevo Testamento. Usted puede buscar un buscador, porque ahora es muy fácil con la tecnología. Usted tiene una Biblia con buscador y busca la palabra dedicación del altar, y esa palabra dedicación del altar le va a aparecer en muchos lugares de la Tanaj, o de lo que le llaman el Antiguo Testamento. En la Torah, en Crónicas, cuando se inauguraba cualquier altar, no tenía que ser el del templo, podía ser el de la tienda de reunión. Usted busca la palabra dedicación del altar y usted lo pone en hebreo y es Hanukkah HaMizbeach. Y entenderá que esa palabra es una palabra común hebrea de los textos hebreos. O sea, es tan común que aparece en la Tanaj, en lo que es dicho como Viejo Testamento. Entonces, ya partiendo de ahí, en el año 168 al 165 hubo un acontecimiento que podría habernos cambiado la historia. Un acontecimiento en que pudo haberse el pueblo de Israel, que estaba identificado por la tribu de Judá, por los judíos, puede haberse asimilado a los griegos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la identidad hebrea que estaba en manos del pueblo judío, porque el pueblo judío se llama judío porque la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, cuando pasaron en los 70 años por Babilonia, le llamaron Yahudim, judíos. De ahí es que sale el nombre, la palabra judíos, descendientes de Judá y Benjamín. Pero específicamente descendientes de Judá, porque los judíos de Judá fue el único de los descendientes que absorbió a la tribu de Benjamín para hacerla como su tutora, ser tutor de la tribu de Benjamín. Y de ahí esas dos tribus se llaman judíos cuando pasaron por Babilonia. Son la única parte de Israel que fue identificable, que no perdió su identidad, porque en el 723 antes del Mesías, las 10 tribus que estaban en el norte, en el área de Samaria, en Sichem, en Shechem, entre el monte Ebal y el monte Gerizim, fueron dispersados por los asirios a todas las naciones conocidas. Y eso es lo que se le llama el esparcimiento de las tribus perdidas de la casa de Israel. Pero ya después de la deportación de Babilonia, entonces sucede algo,
es que hay lo que la teología le llama los 400 años de oscuridad. La teología cristiana le llamó los 400 años de oscuridad porque esos textos donde describe qué pasó en esos 400 años no lo utilizan. Le dicen libros deuterocanónicos. Entonces, ¿cómo van a entender qué pasó en esos 400 años de oscuridad desde Malaquía hasta el Mashiach, Yeshua? Para poder entender eso tenían que leerse el libro primero de Macabeos y segundo de Macabeos y algunos cuantos escritos de judíos que no le interesaban investigar. Pero sí sabemos, históricamente sucedió el acontecimiento de cuando un rey Seleucida, de los 4 generales que salieron de Alejandro Magno, con la muerte de Alejandro Magno hubo 4 generales, uno se llamaba Seleuco, y a los seguidores de Seleuco le llamaban los Seleucidas, y eran los que gobernaban la parte que correspondían a Jerusalén. De él salió un vástago que dice Daniel que estaba profetizado en las 2300 tardes y mañanas. Esa es la profecía que desde Babilonia estaba ya Daniel profetizando que este acontecimiento iba a pasar. ¿Y quién era? Bueno, Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes profanó el templo por 3 años y 10 días. ¿Cómo podemos contar 3 años y 10 días? Bueno, con 2.300 tardes y mañanas, 2.300 tardes y mañanas, hago la corrección, son, cuando habla tardes y mañanas, usted se va al libro de Bereshit y va a ver que fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Quiere decir que tarde y mañana estás describiendo un día. Entonces, si es 2.300 tardes y mañana, ¿cuántos días son? 1.150 días. Y 1.150 días son 3 años y algunos cuantos días más, para no ser específico. Esos 3 años y unos cuantos días más fue lo que duró Antíoco Epífanes profanando el templo. ¿Quiénes fueron los que liberaron y pudieron restaurar, volver a hacer la dedicación del templo? Cuando salió de la cautividad de Alejandro Magno. Podríamos decir que también los pocos le ganaron a los muchos, y esto fue algo sobrenatural. La orden de los macabeos se le llamaban así porque macabeo significa martillos, macabim significa el martillo, y había uno llamado Yahudá Macabeo, hijo de Matatía. Eso está en el libro de los macabeos, que pueden buscarlo. Es una historia. En esta historia está contando que de la orden levítica salió esta familia sin tener temor a lo que pasaba, a dar su vida, juntó con su valentía un ejército para enfrentar a los griegos. Y los pocos le ganaron a los muchos. Se agorecieron por un tiempo en las montañas, en los montes de Israel. Cuando Antíoco Epífanes hizo su abominación profanando el templo, los que estaban en Judea huyeron a los montes. O sea, se cumplió esto a mediano plazo, porque esto tiene una dimensión muy grande. Entonces, en la historia eso se cumplió a mediano plazo. Y cuando ellos vinieron de los montes, vinieron preparados, sacaron a todo el ejército de Antíoco Epífanes y vencieron a los griegos. En esta oportunidad se tuvo que hacer el oficio de la vaquilla roja para purificar el templo y el altar, y para purificar todos los útiles que se iban para poder hacer la dedicación, que en hebreo se dice Hanukkah, para hacer la dedicación, o el Hanukkah Hamizbea, dedicación del altar. Para hacer la dedicación del altar del templo de Salomón, que fue el primer templo, también está la palabra Hanukkah Hamizbea, para que ustedes lo puedan buscar. Y también cuando se dice la dedicación del altar en el tiempo de el primer Cohen Gadol, Cohen Hamashiach, que fue Aarón, también se dice la expresión Hanukkah Hamizbea, para que vea que es algo muy común. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hicieron la dedicación del altar, Yahudá, el martillo, que se dice en hebreo Macabim o Macabeos, de ahí que sale la palabra Macabeos. Entonces, de ahí sale la historia de que solamente había una porción de aceite, y con esa porción de aceite se alargó a 8 días. Duró milagrosamente 8 días. De ahí se describe que se debía de hacer una conmemoración de recordación
conmemoración. Digo conmemoración para no decir la palabra fiesta, aunque usted puede decirle palabra fiesta porque vamos a festejar, pero puede hacer una conmemoración o un recordatorio de que hubo un milagro ocurrió allí. Y de esa palabra, de esa expresión, un milagro ocurrió allí, hay una expresión hebrea. Increíblemente, el Mesías, Yahudá Macabeo, tenía una expresión de guerra que decía, un grito de guerra que decía, Mika moja baelin Yahweh, Mika moja nedarba kodesh, nora tehiló o sefele. Esa expresión se dice siempre en todos los Shabbat, porque era como un buen judío del tercer siglo o del segundo siglo, podríamos decir, también tenía esa expresión, Mika moja, ¿quién como tú entre los Elohim, oh Yahweh? ¿Quién se puede comparar a ti, majestuoso en Kedushá y reverenciado en exaltación? Esa es la expresión Mika moja baelin Yahweh. Y de Mika moja se hace un acróstico increíble, sin él darse cuenta, que el acróstico dice Maccabi, Mika moja baelin Yahweh, Maccabi. De ahí sale esa expresión, martillo. Quiere decir que, ¿quién como tú entre los Elohim, oh Yahweh? Eres un martillo que despedaza a todo aquel que se quiere levantar contra tu pueblo. Y esto es un festejo de una independencia, de una restauración. Vamos a ponerlo como algo de restauración de la identidad hebrea. Si esto hubiera acontecido, si el cometido de Antíoco Epífanes hubiera sido realizado, no hubiera existido ningún vestigio de la cultura hebrea, no hubiera existido los documentos que tanto los judíos guardaron y que Shaul dicen qué ventaja tiene pues ser judío en Romanos 3. Mucho en gran manera porque a ellos se les fue encomendada la palabra de Elohim. También en Romanos 9 dice, tengo gran tristeza y dolor en mi corazón, que deseara yo ser anatema, separado del Rúa, por amor a Misajín, los israelitas, de los cuales son el pacto, la promesa, la ley, la promulgación a la ley, la identidad, el culto. O sea, ellos tenían todo eso venía ¿de quién? De los judíos, de lo que eran los israelitas identificables, los israelitas que no se habían dispersado. Y ellos, si hubieran sido asimilados en esa ocasión por Antíoco Epífanes, no hubiéramos tenido ni la Biblia, ni hubiéramos tenido el Mesías. Pero como el propósito del Todopoderoso se iba a dar, sea quien se levante, se dio y los pocos les ganaron a los muchos. Y es por eso que celebramos este acontecimiento histórico. Pero ¿qué trascendencia tiene este acontecimiento histórico? Que este acontecimiento histórico está con el milagro de la luz, el milagro de que una luz, una porción que era para un solo encendido de un solo día, dio para 8 días. Usted sabe lo que está diciendo, que hay una vela, una luminaria, un combustible, que es un combustible que da para darte en estos 8 milenios, para darle a todo aquel que son luz. Porque Él nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo también. Así como Él dijo, yo soy la luz del mundo, también dice, vosotros sois luz. ¿Cómo vosotros somos luz? Los que tenemos entendimiento de la Torah, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que tiene la palabra es una lámpara. El que porta la palabra también enciende, transmite la luz de la Torah, transmite la luz del sol. ¿Quién es el sol de justicia? El Ches, de donde viene la palabra Shamash. Shamash es la luminaria siervo, la que está en el medio de la Hanukkah, la cual puede tener cualquier tipo de confección, puede tener cualquier tipo de figura, no tiene que parecerse a una menorá, no sustituye en ninguna manera a la menorá. Para aquellos que dicen que esto está sustituyendo la menorá, no. Esto lo que está es dando un símbolo de cómo poder celebrar un acontecimiento que fue histórico y que tuvo un milagro. Pero no sustituye en ninguna manera la menorá, porque se puede hacer con 8 botellas, se puede hacer con 8 velas, se puede hacer con 8 tarritos, con 8 alineados, se puede hacer con 8 tubos y un tubo en el medio, pero siempre va a haber una que es que enciende a las otras. Y esa luz que enciende a las otras representa el Mesías, que él mismo dijo en la fiesta,
en Juan 10:22, cuando era invierno y estaba celebrándose la fiesta de la dedicación, y que él estaba por los pórticos de Salomón. Si usted sigue el contexto de ese texto, de ese capítulo, dice, yo soy la luz del mundo. Tanto es la luz del mundo al venir como hijo del hombre. Pero cuando se dice, Yehi Haor, en Bereshit, sea la luz, era él. No se dice Bara Or. Bara Or significa fue creada la luz. No dice que fue creada la luz, sino sea, fue presentada. Yehi Haor, sea la luz. Y sea la luz quiere decir, por eso que él dice, yo soy la luz desde el principio. Cuando todo el universo se hizo por medio de él y para él, que dice la carta a los hebreos, y dice Yohanan, está diciendo que esa luz, de la luz, y él es la luz de los hombres, dice Yohanan, Juan 1:18, y él es la luz de los hombres. ¿Por qué habla de la luz de los hombres? Porque por esa luz se hizo toda la creación, y él ha encendido todas las luminarias de nuestros sadikim que han pasado en estos 7 milenios, y va a encender la del 8º milenio. Y es por eso que Hanukkah tiene una trascendencia profética. Y no solamente profética, también tiene una trascendencia mesiánica. ¿Por qué? Porque en esa fiesta se anuncia la concepción, o sea, la entrada de la luz del mundo en un vientre de una alma betulá, o sea, de una virgen primeriza. En la luna nueva de esta fiesta, que es la primera luna, la luna nueva del 10º mes, perdón, llamado Tebet, fue que fue concebido el Mesías. Entró en un vientre. Si usted cuenta 40 semanas que dura una gestación de una mujer, cae el nacimiento el 15 de Tisri. El 15 del 7º mes, que es el primer día de Sukkot. Y es por eso que sabemos que nació en Sukkot. Y hay más formas de buscarlo. Pero esto que con relación a la fiesta de Hanukkah es una revelación mesiánica, porque por eso él dice categóricamente, yo soy la luz del mundo. La luz entró en esta fiesta. La luz se encendió en esta fiesta. Entró en la vida de la carne de pecado para redimir al hombre. Entonces, por eso que cuando una mujer pare, dice, ella dio a luz. Esa expresión, muchas personas no saben de dónde sale. Ella dio a luz. Y es por eso que la fiesta de Hanukkah también se le llama las fiestas de las luces. Y esta fiesta no es una fiesta pagana. Mire que por donde podemos proféticamente, también alude a la profecía de los últimos tiempos, cuando sea profanado, cuando se haga la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. En Mateo 24, Yahshua dice, los que estén en Judea huyan a los montes, pero dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno, o sea en Hanukkah, ni en Shabbat. ¿Por qué dice ni en invierno ni en Shabbat? Porque hubo un acontecimiento que sucedió en tiempo de los Macabeos, que fue en Hanukkah, donde un Shabbat no pudieron, se resistieron a pelear para no trabajar en Shabbat y fueron muertos 1000 hombres, 1000 israelitas. Y es por eso que él dice, orad para que vuestra vida no sea invierno ni en Shabbat. Esto no está diciendo que puede ser que el Mashiach nos esté prediciendo a nosotros que el conflicto final comience en una Hanukkah. Y específicamente en una Hanukkah que tenga Shabbat. Que tenga por lo menos 2 Shabbat. Esta Hanukkah tiene 2 Shabbat. O sea, tiene el Shabbat que comenzó, que va a ser a la puesta de sol de hoy, el segundo día, y el Shabbat de finalizar, el 8º día. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Ya sabemos que Hanukkah aparece también en el libro de Revelaciones, donde dice que el Mashiach será la lumbrera. No tenemos necesidad de sol, de ches, de donde viene la palabra shamash, que es la vela siervo o la luminaria siervo. Ches, no vamos a tener necesidad de ches, de sol, porque el Cordero será su lumbrera. Y espero que se queden con este mensaje. Y cada palabra que decimos de la Torah, decimos, Hasad, Hasad, Beni Hased. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se apartará la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. ¡Yeshua HaMashiach! ¡Hay!